La coalición galáctica estaba al borde del colapso. Formada hace siglos para contrarrestar la agresiva expansión del dominio Santari, las especies miembros de la coalición eran diversas, y cada una aportaba fortalezas y debilidades únicas. Pero años de guerra implacable habían cobrado su precio. Los planetas yacían en ruinas, las flotas diezmadas, y la moral estaba en su punto más bajo. En el corazón de la capital de la coalición en el planeta, Ilaris, el Alto Consejo se reunió para una reunión crítica. Representantes de las distintas especies miembros llenaron el gran salón, con sus rostros marcados por la preocupación. En el centro de la sala se encontraba el alto consejero Tallarus, un líder sabio y respetado de la especie Euralis, conocido por su perspicacia estratégica y habilidades diplomáticas. Estimados miembros del consejo, comenzó Tallarus, su voz resonaba con autoridad. Nos encontramos en una encrucijada. Nuestras defensas se están desmoronando y el avance de Shintari es implacable. Solo nos queda una opción: buscar la ayuda de la humanidad. Un murmullo de descenso recorrió la asamblea. Los humanos eran una raza espacial relativamente joven y solo recientemente habían logrado viajes más rápidos que la luz. Su decisión de permanecer neutrales había frustrado a muchos dentro de la coalición que los consideraban aislacionistas e ingenuos. El consejero Dravos, un reptil caratheon, expresó el escepticismo compartido por muchos. Los humanos no han sido probados ni tienen experiencia. ¿Qué pueden ofrecer ellos que nosotros, con todos nuestros siglos de guerra, no podamos ofrecer? Tallarus levantó una mano para silenciar la habitación. Los seres humanos poseen una adaptabilidad y resiliencia únicas. Sus avances tecnológicos son impresionantes y sus mentes estratégicas podrían ser la clave para cambiar el rumbo. Debemos persuadirlos para que se unan a nuestra causa. Rápidamente se envió una delegación a la Tierra. Los enviados, incluidos representantes de las especies más influyentes de la coalición, esperaban convencer a la humanidad de la terrible situación y la necesidad de su participación. En la Tierra, la llegada de los enviados extraterrestres generó un frenesí mediático. Los canales de noticias transmiten imágenes de la delegación de la coalición con sus apariciones variadas y a menudo inspiradoras. Para muchos humanos, este fue su primer encuentro directo con seres extraterrestres. Los enviados tuvieron una audiencia con los líderes de la Tierra en la sede de las Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York. La secretaria general, María González, los recibió con una mezcla de curiosidad y temor. El alto consejero Tallarus presentó su caso con elocuencia, detallando los horrores infligidos por los Shantari y la desesperada necesidad de ayuda de la coalición. La sala quedó en silencio mientras imágenes de planetas devastados y colonias de refugiados llenaban la pantalla. Después de una larga pausa, habló el secretario general González. Su petición es convincente, alto consejero, pero la humanidad siempre ha dudado en involucrarse en conflictos más allá de nuestras fronteras. ¿Por qué deberíamos arriesgar nuestras vidas y recursos por una guerra que no es la nuestra? La mirada de Tallarus era firme, porque si no se detiene a los Santari, eventualmente llegarán a tu mundo. Esta guerra no es solo nuestra, amenaza a toda la galaxia. La fuerza y el ingenio de la humanidad podrían marcar la diferencia entre la victoria y la aniquilación. El debate continuó hasta bien entrada la noche. Los líderes, científicos y estrategas militares de la Tierra sopesaron los riesgos y beneficios. Finalmente se llegó a un consenso. La decisión fue anunciada al mundo. La humanidad se uniría a la coalición galáctica en su lucha contra el dominio Centauri. Cuando comenzaron los preparativos, los puertos espaciales de la Tierra estaban llenos de actividad. Los ingenieros y científicos trabajaron incansablemente para preparar la flota, mientras que los soldados y pilotos recibieron entrenamiento intensivo sobre tácticas y tecnología de la coalición. El esfuerzo bélico de la humanidad estaba en pleno apogeo. El almirante Marcus Steele, un oficial condecorado conocido por su brillantez estratégica y su resolución inquebrantable, fue designado para liderar la flota humana. Dirigiéndose a sus oficiales, habló con convicción: estamos al borde de una nueva era. Nuestra participación en esta guerra no solo determinará el destino de la coalición, sino que también definirá el lugar de la humanidad en la galaxia. Lucharemos con honor, coraje y determinación. Mientras la flota humana se preparaba para embarcarse en su primera misión,
La gente de la Tierra observaba con una mezcla de orgullo y aprensión. Sabían que había mucho en juego, pero también creían en su capacidad para marcar la diferencia. Había llegado el momento de que la humanidad se probara a sí misma en el escenario galáctico. La flota de la Coalición Galáctica era un mosaico de naves de docenas de especies, cada una diseñada con sus tecnologías y estéticas únicas. Si bien los barcos de la coalición eran diversos, compartían un rasgo común: estaban usados para la batalla. Años de guerra continua los habían dejado marcados y con una desesperada necesidad de reparación. En el borde del sistema solar, la flota de la coalición esperaba la llegada de la humanidad. Sus barcos flotaban en el vacío, un sombrío recordatorio del precio de la guerra. Los miembros de la tripulación, una mezcla de varias especies, cargaron con el peso de innumerables batallas perdidas y camaradas caídos. La esperanza era un bien escaso. Cuando finalmente apareció la flota de la humanidad, fue un espectáculo digno de contemplar. Elegantes y formidables, las naves se deslizaron en formación con una precisión que decía mucho sobre su disciplina y destreza tecnológica. El buque insignia, Aegis, lideraba la flota. Su diseño era una combinación perfecta de funcionalidad y estética, repleto de armamento avanzado y sistemas de escudos. A bordo de la nave de mando de la coalición, el almirante Ketar, un experimentado estratega de la especie reptil Dracari, observó a los recién llegados con una mezcla de curiosidad y escepticismo. Había oído mucho sobre el potencial de la humanidad, pero no estaba convencido. «Almirante Steele», saludó Ketar por las comunicaciones, con voz grave y autoritaria. «Bienvenido a la flota de la coalición. Espero que su confianza esté bien fundada. Los Shantari no deben ser subestimados». La respuesta del almirante Steele fue tranquila y segura. «Gracias, almirante Ketar. Entendemos la gravedad de la situación y estamos dispuestos a hacer lo que sea necesario para cambiar el rumbo. Nuestros barcos y tripulaciones están listos para el desafío». Las dos flotas se fusionaron y los barcos de la humanidad tomaron posiciones estratégicas junto a sus homólogos de la coalición. La integración fue perfecta, un testimonio de la cuidadosa planificación y coordinación que se había llevado a cabo. Mientras la flota combinada se preparaba para su primera operación conjunta, el almirante Steele reunió a sus oficiales superiores en la sala de guerra de la Aegis. La sala estaba dominada por una gran mesa hueca que mostraba un mapa detallado del sistema Astera, su objetivo. El sistema era un bastión crucial para los Centauri, fuertemente fortificado y estratégicamente vital. «Nuestro objetivo es claro», comenzó Steele, con voz firme y autoritaria. «Atacaremos el corazón de las defensas Centauri en el sistema Astara. Este será un asalto coordinado en el que cada barco y escuadrón desempeñará un papel fundamental. Nuestro objetivo es paralizar sus defensas y allanar el camino para una invasión terrestre». Se dirigió a la capitana Rebecca Hayes, su segunda al mando y una brillante táctica. «Capitán Hayes, usted liderará la primera oleada de cazas, apuntará a sus defensas exteriores y creará una apertura para nuestras naves capitales». Hayes asintió con expresión determinada. «Entendido, almirante. No les daremos cuartel». A continuación, Steele se dirigió al teniente comandante Tariq Aziz, jefe de la división de ingeniería. «Comandante Aziz, asegúrese de que nuestros generadores de escudos y sistemas de armas funcionen con la máxima eficiencia. No podemos permitirnos ningún mal funcionamiento durante el asalto». Aziz respondió con confianza. «Considérelo hecho, almirante. Nuestros sistemas funcionarán perfectamente». Mientras los oficiales partían para prepararse para la misión, Steele se tomó un momento para reflexionar sobre la gravedad de la situación. El destino de la coalición, y posiblemente de toda la galaxia, dependía de sus hombros. Pero tenía fe en su tripulación y en la capacidad de la humanidad para estar a la altura de las circunstancias. La flota saltó al hiperespacio. Las estrellas se extendieron en rayos de luz a medida que atravesaban las vastas distancias. El viaje fue breve, pero la tensión era palpable. Cada miembro de la tripulación conocía lo que estaba en juego y estaba preparado para darlo todo. Al emerger en el sistema Astera, fueron recibidos por una visión que habría intimidado incluso a los guerreros más experimentados: una vasta armada Shantari, repleta de armamento y preparada para defender su fortaleza. Las naves Shantari eran angulosas y amenazadoras,
diseñadas para una máxima intimidación y letalidad. El almirante Steele no perdió el tiempo. Todos los barcos participan a voluntad, apuntan a sus naves de mando y alteran sus formaciones. Los golpeamos rápido y fuerte. La batalla estalló con una ferocidad que tomó a los Centauri por sorpresa. El armamento y las tácticas avanzadas de la humanidad resultaron devastadoramente eficaces. Los cañones de plasma dispararon en rápida sucesión, destrozando los cascos enemigos. Los combatientes se abrieron paso entre el caos, lanzando ataques precisos que dejaron a los Centauri tambaleándose. Los barcos de la coalición, inspirados por la audacia de la humanidad, lucharon con renovado vigor. Juntos formaron una fuerza imparable, desmantelando sistemáticamente las defensas de Chantari. El vacío estaba lleno de escombros de barcos destruidos y destellos de armas de energía. Mientras la batalla se desarrollaba, el almirante Kether no pudo evitar sentir una sensación de asombro. La humanidad había aportado un nuevo nivel de brillantez estratégica e innovación tecnológica a la coalición. Por primera vez en años, la victoria parecía al alcance de la mano. El asalto de la flota combinada fue implacable. En cuestión de horas, las fuerzas de Centauri estaban desorganizadas y su estructura de mando destrozada. El sistema Astera, que alguna vez fue un símbolo del dominio Centauri, había caído en manos de la coalición. Mientras los últimos restos de la flota Chitauri huían, las fuerzas de la coalición celebraron la victoria que tanto les costó conseguir. El almirante Steele se dirigió a la flota con la voz llena de orgullo. Hoy le hemos demostrado a la galaxia que la unidad y la determinación pueden vencer a cualquier enemigo. Este es solo el comienzo. Juntos pondremos fin a esta guerra y restauraremos la paz. El triunfo en Astarus fue un punto de inflexión. La humanidad había demostrado su valía, ganándose el respeto y la admiración de la coalición. El escenario estaba preparado para la siguiente fase de su campaña, y la galaxia observaba con gran expectación, sabiendo que con la llegada de la humanidad todo había cambiado. El éxito en Asteris había electrizado a la coalición y enviado ondas de choque a través del dominio Chitauri. Sin embargo, el almirante Marcus Steele sabía que esta victoria era solo el primer paso de una campaña mucho más grande. La verdadera prueba estaba por delante mientras la humanidad y sus nuevos aliados se preparaban para enfrentarse al enemigo en múltiples frentes. La flota puso rumbo al planeta Zephyria, controlado por Centauri, un mundo fuertemente fortificado que sirvió como un importante centro de suministro para los esfuerzos bélicos del dominio. Los informes de inteligencia indicaron una presencia sustancial de Centauri, incluidas sus formidables naves capitales e instalaciones terrestres. La captura de Zephyria interrumpiría sus líneas de suministro y asestaría un golpe significativo a su maquinaria de guerra. A medida que la flota se acercaba a Zephyria, la atmósfera a bordo de los barcos era tensa pero resuelta. El almirante Steele, en el puente de la Égida, se encontraba ante una enorme pantalla holográfica que describía su plan de batalla. A su alrededor estaban sus oficiales superiores, entre ellos la capitana Rebecca Hayes y el teniente comandante Tariq Aziz, cada uno listo para ejecutar su parte de la misión. «¡Escuchen todos!», comenzó Steele. Su voz cargaba el peso de la orden. «Nuestro objetivo es atravesar la flota Centauri y establecer control orbital sobre Zephyria. Capitán Hayes, sus casas liderarán la carga, apuntando a sus principales emplazamientos defensivos. Teniente comandante Aziz, asegúrese de que nuestros escudos y armas estén a plena capacidad. No podemos permitirnos ningún mal funcionamiento». Mientras se transmitían las órdenes y se hacían los preparativos finales, la flota emergió del hiperespacio y encontró que las fuerzas Centauri ya estaban movilizadas. La flota enemiga, una nube oscura de amenazadores buques de guerra, estaba lista para la batalla. El silencio del espacio fue roto por el rugido de los motores y el crepitar de las armas de energía mientras ambos bandos chocaban en una vorágine de destrucción. La capitana Hayes dirigió su escuadrón a la refriega. Su casa atravesó el fuego enemigo con una habilidad inigualable. «Escuadrón 1, sigan mi ejemplo. Involucren sus baterías avanzadas y abran un camino para nuestras naves capitales». Sus órdenes se ejecutaron perfectamente. Los combatientes humanos atravesaron la formación enemiga, lanzando ataques de precisión que desactivaron las defensas Centauri de Case.
Detrás de ellos, los buques de guerra más grandes de la coalición avanzaron, sus cañones desatando descargas devastadoras que atravesaron las filas enemigas. Mientras tanto, a bordo de la nave de mando Shintari, el comandante supremo Salorn observaba el desarrollo de la batalla con una mezcla de ira e incredulidad. Las tácticas de los humanos no se parecían a nada que hubiera encontrado. Su implacable ataque rompió sus defensas cuidadosamente establecidas. «Todas las unidades, reagrupaos y contraatacad», ladró Silorn, su voz era un gruñido gutural. «No dejes que rompan nuestras líneas». A pesar de los esfuerzos del Centauri, el asalto liderado por humanos resultó imparable. La perspicacia estratégica del almirante Steele brilló mientras dirigía la flota con precisión, explotando cada debilidad en la formación enemiga. La flota Shintari, que alguna vez fue un símbolo de su dominio, comenzó a flaquear bajo el implacable ataque. Mientras la batalla espacial se desataba, un equipo de operaciones encubiertas se preparó para su misión en la superficie de Safiria. Dirigido por la capitana Sarah Connors, una soldado de élite conocida por su valentía e ingenio, el equipo tenía la tarea de infiltrarse en la estación de mando de Shintari y desactivar la red de defensa del planeta. «Estamos entrando en calor», informó Connors a su equipo mientras abordaban su nave sigilosa. «Nuestro objetivo principal es derribar su red de defensa. Objetivo secundario: reunir información sobre las operaciones del Comando Centauri. Muévanse rápido, manténganse alerta y vigilen las espaldas de los demás». La nave descendió a través de la atmósfera, evitando ser detectada, empleando tecnología sigilosa avanzada. A medida que se acercaban a su zona de aterrizaje, el equipo se preparó para un enfrentamiento inmediato. La rampa bajó y Connors dirigió la carga hacia las instalaciones enemigas. Los soldados Shintari estaban listos para ellos. Sus formas imponentes y su armadura avanzada los convertían en adversarios formidables. Pero el equipo de Connor, equipado con exotrajes y armas de última generación, luchó con una ferocidad incomparable. Fuegos láser y explosiones llenaron los pasillos mientras los humanos avanzaban, eliminando sistemáticamente cualquier resistencia. «Despeja el camino a la sala de control», gritó Connor por encima del estrépito de la batalla. «Necesitamos desactivar esa red antes de que nuestra flota pueda comenzar el bombardeo orbital». A pesar de la feroz oposición, el equipo avanzó metódicamente. Connors, al frente, ejemplificó la calma bajo presión. Su mente táctica navegó en el caos con facilidad. Cada Centauri caído los acercó un paso más a su objetivo. Finalmente irrumpieron en la sala de control. El técnico Javier Morales inmediatamente se puso a trabajar hackeando el sistema, sus dedos volando sobre la consola. «¡Cúbreme! Esto podría tardar un minuto». Mientras el equipo aseguraba el área, el sonido de los refuerzos que se acercaban se hizo más fuerte. Connor sabía que se les estaba acabando el tiempo. «¡Date prisa, Morales! No podemos detenerlos para siempre». Con un pitido triunfal, Morales desactivó la red de defensa. «Entiendo, la red está caída». El éxito en desactivar la red de defensa abrió una ventana crítica para la flota de la coalición. El almirante Steele no perdió el tiempo. Todas las naves comienzan el bombardeo orbital. Apuntan a sus instalaciones terrestres y despejan el camino para nuestras fuerzas terrestres. Desde órbita alta, los buques de guerra de la coalición desataron una implacable andanada de plasma y proyectiles cinéticos, golpeando las fortificaciones de Centauri que se encontraban debajo. Las defensas, alguna vez impenetrables, se derrumbaron bajo el ataque, provocando oleadas de pánico entre las filas de Centauri. En la superficie, la capitana Connors y su equipo recibieron nuevas órdenes, mantuvieron su posición y aseguraron la estación de mando hasta que llegaran refuerzos. El sonido de explosiones distantes y la visión de las naves Centauri cayendo desde el cielo reforzaron su determinación. Sin embargo, los Shantari estaban lejos de ser derrotados. Oleadas de soldados enemigos convergieron en el puesto de mando, decididos a recuperarlo. Connors y su equipo fortificaron sus posiciones, preparándose para el inevitable asalto. «Entrando, mantengan la línea», ordenó Connors, con voz firme a pesar de las terribles circunstancias. La batalla que siguió fue brutal. Los soldados Centauri, impulsados por la desesperación y la furia, se lanzaron contra los defensores humanos. Los pasillos del puesto de mando se convirtieron en un guante mortal, lleno de sonidos de disparos, explosiones y gritos de los heridos.
Connors luchó con determinación implacable y su exotraje mejoró su fuerza y velocidad. Se movió a través del caos con precisión quirúrgica. Su rifle encontró su objetivo con cada disparo. A su lado, el sargento Alexei Petrov, una figura corpulenta de poder puro, utilizó su armamento pesado con efectos devastadores, derribando oleadas de atacantes. Mientras la batalla se desarrollaba, la teniente Naomi Kim, la médica del equipo, trabajó incansablemente para tratar a los heridos. Su comportamiento tranquilo y sus manos rápidas salvaron muchas vidas, y sus esfuerzos fueron cruciales para mantener listo al equipo para el combate. A pesar de sus valientes esfuerzos, el gran número de Centauri comenzó a pasar factura. Connors sabía que no podían resistir indefinidamente. «Necesitamos esos refuerzos ahora», gritó por sus comunicaciones, esperando que la flota fuera consciente de su situación. Arriba, el almirante Steele siguió de cerca la situación. Al ver la intensidad de la batalla terrestre, hizo un llamado decisivo: desplegar las tropas terrestres de inmediato. «El equipo de Connor necesita apoyo y debemos asegurar esa estación de mando». Naves de transporte que transportaban fuerzas terrestres de la coalición descendieron en medio de la batalla y aterrizaron en medio de un intenso fuego. Los refuerzos, una mezcla de soldados humanos y de la coalición, se lanzaron a la refriega y su llegada inclinó la balanza. Con la potencia de fuego adicional, Connors y su equipo pudieron hacer retroceder al Centauri, asegurando la estación de mando. Las fuerzas combinadas barrieron las posiciones enemigas restantes, obligando a los Centauri a retirarse por completo. Mientras el polvo se asentaba, el capitán Connor se encontraba entre las ruinas de la estación de mando, inspeccionando el campo de batalla. El costo había sido alto, pero la misión fue un éxito. Zephyria, un bastión crítico de Centauri, estaba ahora bajo el control de la coalición. La voz del almirante Steele chisporroteó a través de sus comunicaciones. «Excelente trabajo, capitán Connors. Ha conseguido una victoria vital para la coalición. Prepárate para la extracción y reagrúpate con la flota. Tenemos más batallas por delante y necesitaremos su experiencia». Connors reconoció la orden, sintiendo una mezcla de cansancio y orgullo. La batalla por Zephyria había sido feroz, pero fue un paso crucial hacia su objetivo final: derrotar al dominio Chantari de una vez por todas. Mientras se preparaban para abandonar el planeta devastado por la guerra, los soldados sabían que su lucha estaba lejos de terminar, pero estaban listos para lo que vendría después. El almirante Marcus Steele estaba en el puente de la égida, observando las pantallas tácticas que llenaban el aire con datos holográficos. La victoria en Zephyria había sido un paso crucial, pero Steele sabía que la guerra estaba lejos de terminar. La coalición necesitaba un golpe decisivo para romper la columna vertebral del dominio Centauri. Ese golpe llegaría en forma del arma más avanzada y secreta de la humanidad, el Nova Cannon. Desarrollado en el más absoluto secreto, el cañón Nova era un arma de un poder sin precedentes. Era capaz de generar una ráfaga de energía enfocada que podía destruir flotas enteras de un solo disparo. Hasta ahora, había permanecido oculto, un último recurso que podía cambiar el rumbo en las situaciones más desesperadas. «Almirante Steele, la flota está lista», dijo la capitana Rebecca Hayes. Sus ojos reflejaban la misma determinación que los había llevado a través de innumerables batallas. Steele asintió. Su rostro era una máscara de resolución. «Bien. Nuestro objetivo es la nave insignia de Chintari, la Ira de Kor. Es su buque de guerra más poderoso y su destrucción enviará un mensaje claro a todo el dominio. La Ira de Kor era un gigante, un acorazado repleto de armas y protegido por capas de escudos y armaduras. Sirvió no solo como nave de mando, sino también como símbolo del poder de Chintari. Destruirlo desmoralizaría al enemigo y alteraría su estructura de mando. El Aegis, junto con su escolta de barcos de la coalición, entró en el sector Darnak, donde estaba estacionada la Ira de Kor. La flota enemiga, alertada de su presencia, comenzó a movilizarse. La tensión en el puente de la égida era palpable. «Todos los barcos, prepárense para el combate. Activa el cañón Nova y comienza las secuencias de carga», ordenó Steele. El cañón Nova, alojado dentro del vientre de la Aegis, comenzó a ganar poder. Ingenieros y técnicos monitorearon los niveles de energía, asegurándose de que todo estuviera en perfecta alineación.
El proceso de carga llevó tiempo y, durante este periodo, eran vulnerables. Los barcos enemigos se acercan rápidamente, almirante. Necesitamos contenerlos hasta que el cañón esté listo, informó Hayes. La mirada de Steele se endureció. Lanza a todos los cazas y enfréntate al enemigo. Protege la égida a toda costa. El capitán Hayes transmitió las órdenes y el espacio alrededor de la égida estalló en el caos cuando los combatientes de la coalición salieron en tropel para enfrentar el ataque de Shintari. La flota enemiga, al darse cuenta de la importancia de la Aegis, centró sus ataques en ella. Oleadas de cazas y bombarderos enemigos se lanzaron contra el buque insignia humano, pero las fuerzas de la coalición, inspiradas por la resiliencia de la humanidad, lucharon con tenacidad. Los escudos se mantienen al 80%, informó el teniente comandante Tariq Aziz, mientras sus dedos bailaban sobre los paneles de control. Sigue así, Tariq. Solo necesitamos unos minutos más, respondió Steele, con los ojos fijos en la pantalla táctica. La batalla se intensificó. Los barcos de la coalición formaron un perímetro protector alrededor de la égida, con sus armas encendidas. A pesar de las abrumadoras probabilidades, se mantuvieron firmes, ganando un tiempo precioso para que cargara el cañón Nova. Finalmente llegó el momento. El cañón Nova está completamente cargado y listo para disparar, almirante, anunció un ingeniero con la voz tensa por la anticipación. Steele dio un paso adelante y entrecerró los ojos mientras se concentraba en la ira de Core. Objetivo fijado, dispara el cañón Nova. La égida se estremeció cuando el cañón de Nova desató su devastadora explosión de energía. Un rayo de luz cegador se disparó atravesando el vacío y golpeando la ira de Core con precisión infalible. Los escudos del acorazado Shantari brillaron brillantemente, luchando por contener el inmenso poder, pero fue inútil. El rayo atravesó, partió el barco por la mitad y provocó una explosión masiva que consumió todo lo que estaba a su alrededor. El vacío se llenó con los restos de la ira de Core, el otrora poderoso símbolo del poder de Shintari, ahora reducido a un campo de ruinas. La flota enemiga, al presenciar la destrucción de su buque insignia, vaciló. El pánico se extendió entre sus filas y el asalto coordinado se desmoronó cuando los barcos comenzaron a retirarse. Los aplausos estallaron en el puente de la égida. El almirante Steele se permitió un momento de satisfacción antes de dirigirse a su tripulación. Bien hecho a todos. Esta victoria será recordada, pero aún no podemos descansar. Hay más batallas por delante. Mientras la flota de la coalición se reagrupaba, la noticia de la ira de la destrucción de Core se extendió como la pólvora. Por primera vez, la esperanza invadió las filas de la coalición. Los Shintari, enfrentados al formidable poder y la brillantez estratégica de la humanidad, habían recibido un golpe devastador. La destrucción de la ira de Core envió ondas de choque a través del dominio Shintari. Durante siglos, habían sido los conquistadores indiscutibles de la galaxia y su poder era indiscutible. Ahora, su buque de guerra más formidable estaba en ruinas y sus fuerzas estaban desorganizadas. El impacto psicológico tanto en Shantari como en la coalición fue profundo. En la sala de guerra de la coalición en el Aegis, el almirante Steele y sus oficiales superiores se reunieron para planificar su próximo movimiento. Las pantallas holográficas mostraban las mareas cambiantes de la guerra, con marcadores rojos que indicaban las fortalezas de Shintari y azules para los territorios controlados por la coalición. «Tenemos una oportunidad única», comenzó Steele con voz firme y segura. «Los Shantari se están recuperando de nuestro ataque. Debemos aprovechar la ventaja y atacar su corazón. Nuestro objetivo es Shantiria, su mundo natal». Un murmullo de sorpresa recorrió la habitación. Shantiria era la sede del poder Shantari, un planeta fuertemente fortificado y protegido por sus fuerzas más elitistas. Atacarlo fue un movimiento audaz y peligroso. El capitán Hayes, siempre táctico, se inclinó hacia adelante. «Almirante, se sabe que Shantiria tiene las defensas más avanzadas del dominio. Incluso con el canon Nova, esta no será una pelea fácil». Steele asintió. «Entiendo los riesgos, pero debemos atacarlos donde más duele. Nuestras recientes victorias nos han dado el impulso. Necesitamos usarlo. Teniente comandante Aziz, ¿cuál es el estado de preparación de nuestra flota?» Aziz revisó los últimos informes. «Nuestros barcos han sufrido daños, pero las reparaciones están en marcha. La flota estará lista para la acción pronto. Sin embargo,
Necesitaremos coordinarnos estrechamente con las fuerzas de la coalición. Su apoyo será crucial, habló el almirante Kitar, incorporado desde el buque de mando de la coalición. La destrucción de la ira de Cora ha inspirado a nuestro pueblo, almirante Steele. Estamos listos para estar con usted. La coalición comprometerá todas sus fuerzas en este ataque. Steele reconoció el apoyo de Qatar asintiendo. Gracias, almirante Qatar. Necesitaremos todos los barcos y soldados. Este será un ataque coordinado con fuerzas espaciales y terrestres. Capitán Connors, su equipo tendrá un papel fundamental que desempeñar. Connors, aún recuperándose de la intensidad de la misión Safiria, se enderezó. Estamos listos, almirante. ¿Qué necesitas de nosotros? Tu equipo se infiltrará en la red de defensa planetaria de Santiria y la desactivará desde dentro. Esto permitirá que nuestra flota se enfrente a sus fuerzas directamente y brinde apoyo para la invasión terrestre. Es una misión de alto riesgo, pero sé que puedes manejarla. Connors asintió con expresión resuelta. Lo haremos, señor. Los preparativos comenzaron de inmediato. La coalición y las flotas humanas combinaron sus fuerzas, formando la armada más grande jamás reunida. Ingenieros y técnicos trabajaron día y noche para reparar y mejorar los barcos, mientras los soldados se entrenaban intensamente para la próxima batalla. La sensación de urgencia y determinación era palpable. A medida que la flota se acercaba a Shinteria, la escala de las defensas enemigas se hizo clara. El planeta estaba rodeado por una formidable red de estaciones espaciales, plataformas orbitales y buques de guerra patrulleros. Los Centauri estaban listos para la pelea. Todos los barcos se preparan para el combate, ordenó Steele. Eso es todo. El futuro de la galaxia depende de nuestro éxito. La flota emergió del hiperespacio y comenzó la batalla. Las defensas de Xintiria abrieron fuego de inmediato y sus poderosas armas de energía atravesaron el vacío. Los barcos de la coalición respondieron de la misma manera, enfrentándose al enemigo en un feroz intercambio de disparos. En medio del caos, el equipo de Connor lanzó su nave sigilosa, deslizándose a través del perímetro defensivo y dirigiéndose a la superficie del planeta. El equipo de infiltración estaba formado por los mejores soldados de las fuerzas humanas y de la coalición. Cada uno de ellos cuidadosamente seleccionado para esta misión crítica. Mientras descendían por la atmósfera, Connors informó a su equipo. Nuestro objetivo es el centro de control de defensa principal. Una vez que lo desactivemos, nuestra flota tendrá una clara oportunidad de atacar su infraestructura de mando. Manténgase alerta y muévase rápido. La nave aterrizó en una densa jungla, proporcionando cobertura para su aproximación. El equipo se movió con practicada eficiencia. Su equipo avanzado y su entrenamiento les permitieron navegar por el traicionero terreno de forma rápida y silenciosa. Cuando se acercaron a las instalaciones, encontraron una fuerte resistencia. Los soldados de Centauri, alertados de su presencia, lanzaron un feroz contraataque. El suelo estalló en una ráfaga de disparos láser y explosiones. Connors y su equipo contraatacaron con determinación implacable y sus tácticas y tecnologías superiores les dieron una ventaja. «¡Avanza! ¡Tenemos que llegar al centro de control!», gritó Connor, liderando la carga. A pesar de la feroz oposición, el equipo avanzó y rompió las defensas exteriores de las instalaciones. Dentro de los pasillos había un laberinto de posiciones fortificadas y torretas automatizadas. Cada paso fue disputado, pero el liderazgo de Connor y la cohesión del equipo los ayudaron a salir adelante. Finalmente llegaron al centro de control. El técnico Morales inmediatamente se puso a trabajar en los sistemas de seguridad, evitando los cortafuegos y pirateando la computadora central. «Cúbreme. Esto va a tomar un minuto». El equipo formó un perímetro defensivo, manteniendo a raya oleadas de refuerzos de Centauri. La intensidad de la batalla fue asombrosa, pero se mantuvieron firmes y su determinación fue inquebrantable. «Casi llegamos». «Entiendo». «La red de defensa está caída», exclamó Morales. Arriba, el almirante Steele observó cómo las defensas planetarias parpadeaban y morían. Todos los barcos comienzan el asalto a Shantiria. Las fuerzas terrestres se preparan para el despliegue. Con la red de defensa desactivada, la flota desató toda su potencia de fuego. Los bombardeos orbitales tuvieron como objetivo instalaciones clave, mientras naves de transporte que transportaban tropas terrestres descendían a la superficie. La batalla final por Shintiria había comenzado. Cuando el equipo de Connor se reagrupó con las fuerzas entrantes, la magnitud del conflicto se hizo evidente.
El planeta entero era una zona de guerra, con fuerzas de la coalición y de Centauri enfrentándose en múltiples frentes. Sin embargo, a pesar del caos, la superior coordinación de la coalición y el elemento sorpresa les dieron ventaja. El almirante Steele, supervisando la batalla desde la órbita, dirigió sus fuerzas con una precisión inigualable. Cada barco y soldado tenía un papel que desempeñar, y sus esfuerzos combinados comenzaron a cambiar el rumbo. La batalla duró horas, pero el resultado fue claro. Los Centauri, abrumados y desmoralizados, comenzaron a retirarse y la victoria estaba a su alcance. Cuando las fuerzas de la coalición aseguraron el último bastión en Shantiria, la comprensión de su triunfo comenzó a asimilarse. El dominio Chantari, que alguna vez fue la mayor amenaza de la galaxia, había caído de rodillas. El almirante Steele se dirigió a la flota con voz llena de orgullo y determinación. Esta victoria no es solo nuestra, sino de la galaxia. Hemos demostrado que la unidad y el coraje pueden vencer a cualquier enemigo. La guerra no ha terminado, pero hoy hemos dado un paso de gigante hacia la paz. La caída de Shantiria marcó un punto de inflexión en la guerra. La coalición, reforzada por la fuerza y el liderazgo de la humanidad, continuó su campaña con renovado vigor. El mensaje era claro. La marea había cambiado y los días del dominio Centauri estaban contados. Con la red de defensa planetaria caída y el asalto inicial exitoso, las fuerzas de la coalición pusieron sus miras en el corazón de Shintaria. Este planeta, un mundo fortaleza, era la sede del poder del dominio Chintari. Su capital, Dretar, estaba protegida por capas de defensas, tanto tecnológicas como biológicas, y era el hogar del Consejo Gobernante del Dominio. El almirante Marcus Steele, a bordo de la Aegis, supervisó el bombardeo en curso. A pesar de su éxito inicial, sabía que capturar la capital sería una tarea ardua. Los Centauri, acorralados y desesperados, lucharían con todo lo que les quedaba. Almirante Steele, hemos confirmado la ubicación de su centro de mando en Drathar, informó el teniente comandante Tariq Aziz. Está fuertemente fortificado, pero nuestra inteligencia sugiere que es el centro neurálgico de toda su operación. Steele asintió, su mente ya analizando las implicaciones tácticas. Prepárense para un asalto coordinado. Necesitaremos tropas terrestres para infiltrarnos en la ciudad y apuntar directamente al centro de mando. El equipo del capitán Connors liderará el camino. En la superficie, las fuerzas terrestres de la coalición se reagruparon y reabastecieron. La capitana Sarah Connors reunió a su equipo para una sesión informativa final. Habían desempeñado un papel decisivo en la desactivación de las defensas planetarias y ahora se les había asignado la misión crítica de capturar el centro de mando de Centauri. Escuchen, equipo, comenzó Connors, su voz firme pero intensa. Esto es todo. El corazón del dominio Centauri, nuestro objetivo es el centro de mando en la capital. Espere la mayor resistencia que hemos enfrentado hasta ahora. Manténganse concentrados, cuídense las espaldas unos a otros y hagámoslo. Las naves descendieron hacia Drathar, atravesando una andanada de fuego antiaéreo. El paisaje urbano de abajo era una mezcla de imponentes agujas y búnkeres fortificados, un testimonio de la ingeniería Centauri. Cuando las naves aterrizaron, los soldados desembarcaron y rápidamente formaron posiciones defensivas. Connors dirigió a su equipo a través del laberinto de calles y callejones, y sus exotrajes avanzados proporcionaban mayor movilidad y protección. Los soldados de Centauri, imponentes y fuertemente blindados, lanzaron ataques implacables, pero las fuerzas humanas y de la coalición contraatacaron con igual ferocidad. «Adelante, tenemos que abrirnos paso hasta el centro de mando», gritó Connor por encima de la cacofonía de la batalla. La guerra urbana fue brutal. Los edificios se derrumbaron bajo el fuego de artillería y las calles se llenaron de sonidos de disparos y explosiones. A pesar del caos, las fuerzas de la coalición avanzaron con determinación inquebrantable. El equipo del capitán Connor llegó al perímetro exterior del centro de mando, una enorme estructura rodeada de torretas defensivas y escudos de energía. «Morales, baja esos escudos», ordenó Connors. El técnico Javier Morales, utilizando su experiencia, hackeó los sistemas Centauri, desactivando los escudos. «¡Los escudos están caídos! ¡Adelante!». El equipo irrumpió en el centro de mando y encontró una feroz resistencia por parte de los guardias de élite de Centauri.
Los pasillos eran un campo de batalla, pero Connors y su equipo lucharon con habilidad y determinación inigualables. Centímetro a centímetro, avanzaron hasta llegar a la sala de control central. En el interior, los comandantes Cintari, al darse cuenta de su inminente derrota, lucharon con desesperación. Connors se enfrentó a un combate cuerpo a cuerpo con uno de los líderes Cintari, un choque brutal de fuerza y habilidad. Con un golpe final y decisivo, aseguró la sala de control, señalando el cumplimiento de su misión. «Centro de mando asegurado, almirante», informó Connors, con voz firme a pesar del cansancio. «Excelente trabajo, capitán. Mantén tu posición y prepárate para la extracción», respondió Steele. «Todas las unidades, el centro de mando es nuestro. Comienza las operaciones de limpieza y asegura la ciudad». Con el centro de mando en manos de la coalición, la caída de Dratar era inevitable. Sin embargo, las fuerzas de Cintari, leales hasta el final, lanzaron un contraataque desesperado para recuperar su capital. Las tropas de la coalición se prepararon para una última resistencia. El almirante Steele, observando la situación desde la órbita, comprendió la importancia de romper rápidamente las defensas restantes de Cintari. «Prepara la flota para un bombardeo final. Necesitamos eliminar las fortalezas y fortificaciones que les quedan». El Aegis y otras naves de la coalición atacaron posiciones clave de Cintari, desatando un bombardeo implacable que destrozó los últimos vestigios de sus defensas. El suelo tembló cuando los ataques orbitales dieron en el blanco, causando una destrucción generalizada entre las fuerzas Cintari. En tierra, la capitana Connors y su equipo fortificaron su posición dentro del centro de mando, repeliendo oleada tras oleada de ataques enemigos. Los Cintari, impulsados por una mezcla de desesperación y fanatismo, lucharon ferozmente, pero los soldados de la coalición se mantuvieron firmes. En medio de la batalla, la teniente Naomi Kim, la médica del equipo, trabajó incansablemente para tratar a los heridos. Su conducta tranquila y su rápida acción salvaron muchas vidas, y su dedicación fue un rayo de esperanza en medio del caos. Seguir luchando. «Ya casi llegamos», instó Connors a su equipo con voz firme. Mientras continuaba el bombardeo orbital, las fuerzas de la coalición avanzaron, desmantelando sistemáticamente las defensas de Cintari. El rumbo de la batalla había cambiado decisivamente a su favor y la determinación del enemigo comenzó a desmoronarse. De vuelta en órbita, el almirante Steele recibió una actualización crítica de la división de inteligencia. «Almirante, hemos interceptado comunicaciones que indican que los líderes de Cintari están planeando evacuar. Necesitamos cortar sus rutas de escape». Los ojos de Steele se entrecerraron. «Despliega interceptores y bloquea sus vectores de escape. No podemos permitir que sus líderes huyan». Los interceptores de la coalición, rápidos y mortíferos, pululaban por las rutas de escape designadas, apuntando a cualquier barco Cintari que intentara liberarse. El esfuerzo coordinado aseguró que los líderes de Cintari quedaran atrapados en Cintaria, obligados a enfrentar las consecuencias de sus acciones. En el suelo cayó el último bastión de Cintari. Las fuerzas de la coalición, dirigidas por el capitán Connors, aseguraron los últimos restos de las defensas enemigas. La capital, Dratar, estaba ahora bajo completo control de la coalición. La voz del almirante Steele resonó a través de las comunicaciones, una mezcla de alivio y triunfo. «Fuerzas de la coalición, el asedio de Shantaria ha terminado. El dominio Shantari ha sido derrotado. Bien hecho a todos». Estallaron vítores entre las tropas. El alguna vez invencible dominio Shantari había sido puesto de rodillas por el poder combinado de la humanidad y la coalición. La victoria no fue solo un triunfo militar, sino un símbolo de unidad y resiliencia. Mientras el polvo se asentaba, el capitán Connors permanecía en medio de las ruinas del centro de mando, reflexionando sobre el viaje que los había traído hasta aquí. El costo había sido alto, pero el resultado valió la pena. La galaxia finalmente estaba libre de la sombra del dominio Cintari. El almirante Steele, dirigiéndose a toda la flota, habló con orgullo y determinación. «Hoy hemos logrado lo que muchos pensaban imposible. Hemos derrotado la mayor amenaza que la galaxia jamás haya conocido. Esta victoria nos pertenece a todos, tanto a los humanos como a la coalición. Hemos demostrado que juntos somos imparables». La caída de Cintaria marcó un punto de inflexión en la historia galáctica. La coalición,
fortalecida por la determinación y el ingenio de la humanidad, continuó avanzando, recuperando territorios perdidos y restaurando la paz en la galaxia devastada por la guerra. Cuando las fuerzas de la coalición comenzaron el proceso de reconstrucción y estabilización de los mundos liberados, surgió una nueva era de cooperación y unidad. La guerra había forjado un vínculo inquebrantable entre las diversas especies, cada una de las cuales aportaba sus fortalezas a un futuro compartido. El capitán Connors, reflexionando sobre las batallas peleadas y ganadas, sabía que su trabajo estaba lejos de terminar, pero por ahora podían celebrar una victoria ganada con esfuerzo y esperar un mañana mejor. El mensaje fue claro. Cuando la humanidad finalmente se unió a la guerra, no solo cambió el curso del conflicto, sino que también allanó el camino para una paz duradera. La galaxia recordaría para siempre el coraje y la determinación que llevaron a la caída del dominio Shantari y al amanecer de una nueva era. La caída de Shantaria había provocado ondas de choque en toda la galaxia, pero la guerra no había terminado. Quedaron focos de resistencia Shantari y sus restos se dispersaron en varias fortalezas. El almirante Steele y la coalición sabían que para asegurar la paz necesitaban desmantelar completamente la máquina de guerra Shintari. El siguiente objetivo era la ciudad capital de Shintari, Drathar. Aunque sus defensas planetarias estaban caídas, la ciudad en sí era un laberinto de posiciones fortificadas y peligros ocultos. Los Shintari eran maestros de la guerra de guerrillas y estaban preparados para defender su hogar hasta el último soldado. Las fuerzas combinadas de la coalición, ahora más cohesivas y endurecidas en la batalla, se prepararon para el asalto final. El plan era desplegar tropas terrestres en un ataque coordinado, apuntando a las fortalezas restantes y neutralizando a los últimos miembros del Comando Centauri. La capitana, Sarah Connors, y su equipo de élite, que habían desempeñado papeles fundamentales en misiones anteriores, volvieron a estar a la vanguardia. Conducirían las fuerzas terrestres hacia Drathar, allanando el camino para el asalto principal. Capitán Connors, el almirante Steele se dirigió a ella a través de un enlace de comunicación seguro. Esta misión es crítica. Necesitamos romper su estructura de mando de una vez por todas. Tu equipo liderará la carga. Buena suerte. Entendido, almirante. Lo haremos, respondió Connors, con voz firme y llena de resolución. Las fuerzas terrestres de la coalición descendieron sobre Drathar, sus naves navegando a través del fuego antiaéreo. Cuando aterrizaron, se encontraron con una resistencia inmediata. Los Shintari habían fortificado cada calle y edificio, convirtiendo la ciudad en un laberinto de trampas mortales. Connors dirigió a su equipo a través de las calles devastadas por la guerra, y sus avanzados exotrajes proporcionaron una ventaja fundamental en el combate cuerpo a cuerpo. Se movieron con precisión, despejando edificios y asegurando posiciones clave. Los sonidos de la batalla resonaron a su alrededor, pero las fuerzas de la coalición siguieron adelante con su determinación inquebrantable. «Escuadrón, tenemos movimiento a la izquierda», gritó el sargento Alexei Petrov, mientras su armamento pesado derribaba a un grupo de soldados Shintari que avanzaban. «Sigue empujando. Necesitamos llegar al centro de comando central», instó Connors, con su rifle disparando mientras derribaba a los enemigos con una precisión mortal. Mientras se abrían paso por la ciudad, el equipo encontró una feroz resistencia. Los Shintari, impulsados por la desesperación y una feroz lealtad a su causa, lucharon con todo lo que tenían. Pero las tácticas y la tecnología superiores de la coalición comenzaron a cambiar el rumbo. En el corazón de Drathar, el equipo de Connor llegó al centro de mando de Shintari. El edificio estaba fuertemente vigilado, pero Morales rápidamente hackeó los sistemas de seguridad y abrió las puertas al equipo de asalto. En el interior, se enfrentaron a la última línea de guardias de élite de Shintari. La batalla fue intensa y brutal. Connors y su equipo se movieron con letal eficiencia, neutralizando a los guardias y asegurando el centro de mando. Los comandantes restantes de Shintari, al darse cuenta de la inutilidad de su resistencia, se rindieron. «Centro de mando asegurado, almirante», informó Connors, su voz con una nota de triunfo. «Excelente trabajo, capitán. Todas las unidades se centran en eliminar la resistencia restante. La ciudad debe estar completamente asegurada», ordenó Steele.
Con el centro de mando bajo control de la coalición, las fuerzas restantes de Cintari en Drathar comenzaron a desmoronarse. Las tropas de la coalición, reforzadas por sus recientes victorias, barrieron la ciudad, eliminando los últimos focos de resistencia. Cuando el sol salió sobre Drathar, la realidad de su victoria comenzó a asimilarse. El dominio Cintari, que alguna vez fue una fuerza aparentemente imparable, había sido derrotado. Las calles de la capital estaban llenas de restos de la batalla, pero entre los escombros surgió una nueva esperanza. El almirante Steele estaba en el puente de la Égida, dominando la ciudad liberada. Su voz, llena de orgullo y alivio, se dirigió a toda la coalición. Hoy salimos victoriosos. El dominio Cintari ha caído. Esta victoria nos pertenece a todos, tanto a los humanos como a la coalición. Hemos demostrado que la unidad y el coraje pueden vencer a cualquier enemigo. Aplausos estallaron a través de los canales de comunicación, una celebración colectiva de su triunfo duramente ganado. La guerra había costado muchas vidas, pero también había forjado un vínculo inquebrantable entre las diversas especies de la coalición. En tierra, la capitana Connors y su equipo se reagruparon. Sus rostros reflejaban una mezcla de cansancio y orgullo. La batalla por Drathar había sido el desafío más difícil hasta el momento, pero habían salido victoriosos. «Parece que lo logramos», dijo. El sargento Petrov, con una rara sonrisa en su rostro severo. Connors asintió, sus ojos escaneando el horizonte. «Lo hicimos. Pero aún queda trabajo por hacer. Necesitamos ayudar a reconstruir y garantizar la paz por la que luchamos». Cuando las fuerzas de la coalición comenzaron el proceso de reconstrucción, quedó clara la verdadera magnitud de sus logros. Los Cintari, ahora sin líderes y dispersos, ya no representaban ninguna amenaza. Los planetas liberados, una vez bajo el dominio opresivo del dominio, comenzaron a reconstruirse y recuperarse. El almirante Steele y los líderes de la coalición trabajaron incansablemente para estabilizar la región, estableciendo un nuevo orden basado en la cooperación y el respeto mutuo. La guerra les había enseñado valiosas lecciones y estaban decididos a crear una paz duradera. En las semanas siguientes, la coalición celebró una gran ceremonia para conmemorar el fin de la guerra. Representantes de todas las especies miembros se reunieron en el mundo recién liberado de Zephyria, ahora un símbolo de su unidad y resistencia. El capitán Connors, el almirante Steele y otras figuras clave fueron honrados por su valentía y liderazgo. La ceremonia fue un momento de reflexión y celebración que marcó el comienzo de una nueva era. Dirigiéndose a la multitud reunida, el almirante Steele habló con sincera convicción. Hemos enfrentado desafíos inimaginables y soportado grandes sacrificios, pero a pesar de todo, hemos salido más fuertes y más unidos. Puede que el dominio Cintari haya buscado dividir y conquistar, pero hemos demostrado que juntos somos imparables. Esta victoria no es solo el final de una guerra, sino el comienzo de un nuevo capítulo para la galaxia. Mientras continuaban las celebraciones, la gente de la coalición miraba hacia el futuro con esperanza. La guerra había forjado una nueva alianza, basada en la confianza y la cooperación. La humanidad, que alguna vez fue un aliado no probado, había demostrado su valía y se había ganado su lugar entre las estrellas. El capitán Connors, al reflexionar sobre el viaje que los había traído hasta este momento, sintió un profundo sentimiento de orgullo. No solo habían ganado una guerra, sino que también habían sentado las bases para un futuro mejor. El mensaje era claro. Cuando los humanos finalmente se unieron a la guerra, no solo cambiaron el curso del conflicto, sino que también allanaron el camino para una paz duradera. La galaxia recordaría para siempre el coraje y la determinación que llevaron a la caída del dominio Cintari y al amanecer de una nueva era.